Bienvenida a la información y las noticias del Sistema Informativo Auténtica 540M y Al Día Noticias. Buenos días para usted y para todos sus queridos oyentes en CIA Radio. Bueno, ya la recibimos en este año 2023 con las pilas puestas, con el trabajo desarrollado, con el trabajo a desarrollar, con muchas noticias, mucha expectativa de lo que está pasando en la capital de la República. Primera pregunta, porque sé que es el tema del día, el concepto suyo, la lectura que le hace a la renuncia de la directora de la UAEPS en Bogotá, concejal Diana Diago. Bueno, yo creo que eso era lo mínimo que podía haber hecho Luz Amanda Camacho después de las noticias tan escabrosas que publicó la revista Cambio el día de ayer. Yo creo que en Bogotá no puede pasar que exista la desaparición forzosa, que haya profanación de tumbas, que el recuerdo de los seres queridos y el trato que se le da a eso, pues quede como si fuera absolutamente nada. Hasta la muerte en Bogotá ha sido un negocio, qué triste, lamentable. Y yo creo que esto no se soluciona con una simple renuncia. No, acá tiene que haber resultados de fondo, acá tiene que llegar la fiscalía, la procuraduría, la personería, la contraloría y realmente demostrarle a los ciudadanos que están defendiendo a esa ciudadanía que está cansada de lo mismo. ¿Cómo así que coimas, presuntas coimas por más de 1.000 millones de pesos? Pero sobre todo, lo más terrible para mí es que ciudadanos que perdieron la vida en el paro estén hoy sus cuerpos desaparecidos. Eso no es un chiste. En cualquier gobierno, en cualquier lugar del mundo, eso hace que tumbar a un mandatario. Y estamos esperando a la señora alcaldesa Claudia López de respuestas al Consejo de Bogotá, a la ciudad, y no es un simple, no, ya renunció y esto ya lo tiene en las manos la fiscalía. No, realmente que cumpla con lo que ella tanto ha venido promocionando, que es la anticorrupción. Una consulta que nos costó más de 350.000 millones de pesos a los colombianos y hoy vemos que es un gobierno que hace lo mismo de todos, que es un gobierno que cree que la corrupción es la forma. No, eso me parece terrible y ojalá se conozcan los resultados de esas investigaciones pronto. Claro que sí. Es la concejal Diana Diago en diálogo con el CIA, Sistema Informativo Auténtica 540 AM y Al Día Noticias, John Didier Rodríguez Marín. Son muchos los temas, pues teníamos que preguntarle por este que es el inicial del día de hoy, pero está el tema de seguridad, movilidad, todo esto que se nos viene para la presente semana. John Didier Rodríguez Marín, le escucha a la concejal Diana Diago. Gracias, Carlos. Muy buenos días para la concejal Diana Diago. Concejal, muchas irregularidades en estas denuncias que se han presentado en las últimas horas o que se han conocido en el marco de las investigaciones que se están adelantando. Por ejemplo, que facilitaran el proceso de desaparición de jóvenes en el estallido social. Eso habría tenido implicación de la Policía Metropolitana y de la Administración Distrital. ¿Qué se sabe de esta situación? Porque otra cosa es el pago de la coima de 1.500 millones de pesos para un contrato de más de 40.000 millones de pesos en Bogotá. Y otra adicional es que son muchas las irregularidades, pues que se había dejado de pagar hasta el gas en esos cementerios y por eso no estaban funcionando los hornos crematorios. Inicialmente, sobre la desaparición de cadáveres, ¿qué se conoce? Mire, en este momento, John Deere, nosotros tenemos la información, pues, de lo que se ha denunciado y hay que decirlo, pues, este señor contratista Venegas, yo creo que le dio una información muy exacta a la revista Cambio y de ahí es que tienen que partir las investigaciones porque la verdad yo no tenía ni idea, sí conocíamos las irregularidades al interior de la UAES, yo creo que eso lo habíamos dicho muchos concejales, pero no conocíamos ese detalle. Ahora, ¿qué me preocupa? Y es que en Bogotá las denuncias que hacen los concejales no están sirviendo. Yo le voy a decir por qué. Porque solo fue hasta que una revista, como la revista Cambio, hiciera una presión mediática para que la señora Luz Amanda se fuera y para que contaran estas cosas que no habían contado. Porque en el Consejo se denunció, y no fue ahora, fue desde el año pasado. Le pedimos la renuncia a la señora de la UAS miles de veces y la señora alcaldesa no hizo absolutamente nada. Yo creo que después de esta noticia, aquí hay que reevaluar muchas cosas en esta administración distrital. Desaparición forzosa. ¿Cuál es el general? ¿Quién es el general? ¿Qué se sabe? No tenemos ni idea de nada. Simplemente es una noticia que yo creo que le duele a los bogotanos y esperemos que también le duele a la señora alcaldesa. Y sobre todo, resultados. Es que, mire, yo creo que cuando uno habla con los ciudadanos
y habla uno de estas noticias, los ciudadanos dicen, bueno, se denuncia y no pasa absolutamente nada. No es una renuncia con lo que se va a solucionar. Acá necesitamos que la justicia tome los correctivos necesarios y que caigan todos los culpables. Y esperemos que el señor contratista, el señor Venegas, pues le siga contando a la justicia y le siga contando a la ciudad quiénes más participaron y qué otras cosas se saben. Es la única forma de llegar a la verdad. Bien complicada la situación, John Didier, definitivamente. Concejal, sé que está con una agenda muy apretada. Le quiero preguntar, ¿se improvisó, pasándolo a otro tema, me disculpa usted, se improvisó con el tema de las medidas restrictivas en Bogotá, el giro que dio el pico y placa, el quitar el carro compartido, estas medidas que se han venido implementando, que a partir de hoy ya tienen costo monetario precisamente para los usuarios del carro particular en Bogotá, concejal? Mire, yo he sido una concejal muy crítica de este gobierno y he criticado a la señora alcaldesa porque no hemos visto, por lo menos yo no he visto que las decisiones sean técnicas, sino son emocionales. Entonces, cuando la ciudadanía empieza por las redes a quejarse del trancón, cuando la ciudadanía empieza a decir esa molestia que tiene por perder tantas horas de su vida para poder llegar a su casa o a su trabajo, entonces la señora alcaldesa sale con medidas que saca, me parece a mí, debajo de la mesa y las implementa. ¿Cómo es posible que haya dicho primero que iba a tener una rotación ese pico y placa cada 4 meses y después por la presión mediática, por la presión de las redes, diga, no, ya no? Entonces, si usted analiza este panorama y si usted analiza todo lo que está pasando con los frentes de obra, ¿cómo se llegó a esta decisión? ¿Dónde están los estudios? Muéstrame esos estudios donde digan, de análisis de tráfico, donde digan, Bogotá necesita esto porque los números de placa tales en Bogotá son tantos y entonces esto mejoraría la movilidad de la ciudad. No los hay, no los hay. Entonces, aquí es ese adivinemos y miremos a ver. Llevemos a la ciudadanía al extremo, llevemos a que los ciudadanos que tienen un carro, que también tienen que trabajar con su carrito, que tienen que llevar la comida a su casa con su carrito, entonces que esperen. No, yo creo que eso no puede seguir pasando en Bogotá, ya por fortuna solamente queda un año de este gobierno y esperemos que realmente se estudien los temas. ¿Y qué es lo que me está preocupando? Que estoy viendo una ciudadanía que ya está absolutamente cansada y que quiere utilizar las vías de hecho. Entonces hay que apoyar también a ese bogotano que no ha visto en estos 4 años el reflejo de sus impuestos, porque es que el que tiene carro paga unos impuestos enormes, sobrecosto a la gasolina, paga el impuesto de rodamiento, paga tantas cosas y es el que más castiga. Entonces, yo creo que en estos meses pues hay que hacer un diagnóstico muy juicioso de si sirvió, no sirvió y de pronto qué y cómo se puede mejorar. Pero sí es una invitación a que ya pasemos de esa emoción a lo técnico. Bogotá dejó de ser técnica hace mucho tiempo y hay que volver a eso, porque en la medida que tengamos ese tipo de decisiones, pues vamos a tener políticas públicas de movilidad mucho más acertadas y sobre todo poder también hablar con la ciudadanía de una forma más acertada. Es decirle a la ciudadanía, mire, tenemos este problema, pasa esto y esta debe ser la decisión por esto y esto y esto. No es porque hoy amanecí con que la medida del pico y placa debe ser esta. Ahora, los frentes de obra, eso es otra cosa que también es muy importante. ¿Cuántos contratistas están incumpliendo los tiempos en la ejecución de sus contratos? ¿Y por qué son los ciudadanos los que tienen que pagar? ¿Por qué son los ciudadanos los que tienen que pagar la improvisación, la falta de gerencia? Yo creo que eso también hay que analizarlo y esperemos pues que la señora alcaldesa se tome el trabajo de hacerlo. Pues concejal Diana Diago, son muchos los temas que se nos quedan, pero bueno, la estaremos invitando para otra oportunidad porque tenemos que hablar de seguridad que definitivamente nos deja atónitos las cifras que nos entrega José Luis Ramírez Morales en esta mañana en Información. Concejal Diana Diago, un abrazo fuerte a la distancia por parte de este equipo de trabajo. Dios los bendiga y muchísimas gracias. Diana Diago, concejal de Bogotá, en los micrófonos del Sistema Informativo Auténtica y Al Día Noticias a esta hora de la mañana. Credibilidad. En el Sistema Informativo Auténtica.